Le pedí a mi querido hermano José, tocayo mío, felizmente lo digo, que predicara. Nuestro hermano tiene una pasión por el Señor, por servir a Cristo, su corazón. Yo estoy muy alentado, muy animado con la vida, el testimonio de él y de Cintia, a quienes amo mucho, y a sus 3 niñas. Y me siento sumamente contento de ver esto. Parte de la obra de la iglesia, hermanos, miren cuál es. No es crear un ministerio en torno a un hombre. No, la iglesia está llamada a entrenar a otros y pasar a otros, ¿ok? Y eso es muy importante. Por lo que demos gracias a Dios de que aquí hay hermanos como Juan Flores el domingo pasado, ahora José. También saben que Eduardo ha tomado las clases de la predicación. También está nuestro hermano Cortés, ya está nuestro hermano Juan Carlos. Estos hombres están aquí aprendiendo, creciendo, dispuestos a trabajar. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. No es a través de uno. Yo voy a ponerme como ejemplo, ¿verdad? Pero usted sabe que hasta por un burro habló Dios en el Antiguo Testamento. Entonces puede hablar a través de mí y puede hablar a través de cualquier otro hombre, porque es Dios el que nos habla. Y yo les invito a que ustedes ahora estén atentos a lo que Dios va a decirle a través de la predicación de su palabra con nuestro querido hermano. Así que gracias, José. Dios sea contigo. Voy a sentarme a disfrutar ahora. Buenos días, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Si trae su Biblia, por favor, vamos al libro de Éxodos. Vamos a estar viendo el libro de Éxodos. En el capítulo 3, por favor. El libro de Éxodo es el segundo libro de su Biblia. Este libro conforma a una serie de libros llamada el Pentateuco, conformada por 5 libros. Su autor, este libro es por Moisés, escrito, ¿verdad? Moisés. Entonces vamos a estar en este libro, capítulo 3, vamos a ver del versículo 7 al 8. Leamos la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del Heteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu, Señor, que ministra los corazones, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que en este día, Dios mío, tu nombre sea exaltado, que en este día tu nombre sea honrado, y que tu pueblo, Señor, tu pueblo recuerde que pertenecemos a la familia de Dios a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuestos a oír y a aprender, para que cuando salgamos de este lugar lo pongamos por práctica. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues al comenzar a leer esta cita bíblica, lo que nos podemos dar cuenta aquí es que hay un pueblo que está haciendo un clamor, hay un pueblo que está en opresión, hay un pueblo que está sumamente esclavizado, y lo que la Escritura nos dice aquí es que este pueblo estaba muy oprimido. Aparte de eso, nos dice que Dios mismo escuchó esa aflicción. Dios mismo escuchó su clamor. Lo que podemos notar, hermanos, es que entonces nuestro Dios no está lejos a nuestra situación de aflicción, a nuestra opresión, a nuestros problemas. Nuestro Dios no creó su creación y se cruzó de brazos y dejó a la deriva su creación, sino que Él está
envuelto en nuestras vidas, Él está cercano. Así que cada aflicción que uno pase, sépase que Dios sabe lo que usted está pasando y sabe lo que usted está, el problema que usted tiene. Amén. Ahora pues, hermanos, la pregunta es, ¿cómo llegó? Sabemos que este pueblo se trataba del pueblo de Israel. Sabemos que este pueblo es el que estaba en una tierra que no era su tierra, una tierra extraña, una tierra ajena, diferente cultura, ¿verdad? Diferente lenguaje, con creencias que no eran sus creencias, así que era todo diferente. Pero la pregunta que nosotros debemos de preguntarnos, ¿cómo llegó Israel a esta situación? ¿Cómo llegó este pueblo a esta tierra donde no era su tierra, a esta tierra extraña, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un breve repaso de cómo este pueblo se introdujo a la tierra de Egipto. Todo comienza en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 13, del 14 al 15. Vamos a ver Génesis 13, del 14 al 15. Aquí hay una promesa que el Señor hace a un hombre llamado Abraham. Un hombre llamado Abraham. Dice la palabra de Dios: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esta es una promesa de Dios para Abraham. Abraham. Después esta promesa fue reafirmada a su hijo Isaac. Y después también a Jacob, o sea, el nieto de Abraham, ¿verdad? La historia comienza así, que Jacob tiene 12 hijos, el nieto de Abraham. Tiene 12 hijos, de los cuales él quería mucho a José, uno de sus 12 hijos, ¿verdad? Como amaba mucho a José, los otros hijos comenzaron a sentir celos, a tener envidia y comenzaron a maquinar un plan contra José, el hijo amado de Jacob. Y este plan fue que ellos querían deshacerse de José, ¿verdad? El plan que ellos hicieron fue, primeramente quisieron matarlo. Lo arrojaron a un hoyo, pero después sabemos que su vida, Dios, por la providencia de Dios, fue salvada porque ellos lo que hicieron fue venderlo como esclavo a un mercenario. Y cuando lo vendieron como esclavo, entonces estos mercenarios se lo llevaron hacia Egipto. Y ahí es donde José, el hijo de Jacob, termina en Egipto, ¿verdad? En una tierra que no era de él. Ya estando él en Egipto, lo que sucede es lo siguiente. José comienza a tener un montón de problemas, injurias, azotes, encarcelamientos. Pero algo que es notorio de él es que su fe estaba inquebrantable. Su fe se mantuvo con su Dios. Su fe se mantuvo fuerte. Dios estaba con él. A pesar de estas situaciones, Dios estaba con él. Estando él entonces un día en la cárcel, lo que sucede fue lo siguiente. El faraón, el rey de esa tierra, tiene un sueño. Un sueño que Dios mismo puso a él, a ese rey. El sueño fue lo siguiente, que de un río primeramente salían 7 vacas hermosas, 7 vacas gordas, 7 vacas robustas, pero después enseguida salen otras 7 que son 7 vacas flacas, 7 vacas que después devoran a las vacas gordas y robustas. Entonces el rey, asustado, manda a traer a todos los magos de esa región. Y como ninguno le podía dar respuesta al sueño, él sabe entonces de José, que José, Dios podía darle revelación a José para que revelara su sueño.
Entonces el faraón saca a José de la cárcel, lo manda a traer y le pregunta: ¿eres tú el que puede revelar el sueño que tuve? ¿Eres tú el que puede darme lo que yo tuve de ese sueño, la interpretación de mi sueño? Y José le dice: si el Señor quiere, Él lo dará, la interpretación. Como bien sabemos, entonces, José interpreta el sueño del faraón. A consecuencia de eso, entonces, el faraón lo pone a segundo mando, solamente por debajo de él, para que gobernara toda su tierra, todo Egipto. Ese tiempo era un tiempo de escasez, era un tiempo sumamente de hambre, porque todas las regiones sufrían de escasez de comida. Lo que sucedió entonces fue que la familia de Jacob quiso venir a Egipto a buscar alimento, porque se había escuchado y rumorado de que Egipto era próspero, pero sabemos que era próspero por la habilidad que Dios le dio a José para gobernar. Entonces, entrando ya la familia de los hermanos de José, ven a José mismo, y José se revela ahí a sus hermanos. Él los perdona, los abraza, los besa, y después envía a traer a su padre, envía a traer a todos, toda esa familia. Como José entonces era el que gobernaba, el que podía decidir acerca de la tierra, José da una de las mejores zonas para que habitara su familia, una de las mejores regiones. Y esta era una zona pegada al río Nilo, una tierra donde ellos fácil podían sacar agua para sus tierras, para el suelo. Así es que era una tierra próspera, una tierra próspera. Ahora la pregunta es, sabemos entonces que Israel entró, la familia de Jacob entró a Egipto. Pero una de las cosas que yo veo es lo siguiente, que el sueño que Dios dio al faraón era que solamente 7 años iban a ser de hambre. 7 años. Recuerden que Jacob y su familia entraron buscando alimento. ¿Por qué entonces ellos decidieron quedarse muchos años? Porque la Biblia nos dice que fueron alrededor de 430 años que habitaron en esa tierra. ¿Por qué Jacob y su familia decidieron habitar en una tierra con una cultura diferente, con unas ideas diferentes, con un lenguaje diferente? ¿Por qué lo hicieron? ¿Podría ser entonces que vieron ellos la prosperidad en esa zona? ¿Podría ser acaso que se sintieron ellos impresionados con Egipto? Porque déjenme decirles algo, que Egipto en ese tiempo era el imperio que regía todas las zonas. Tenía una armada enorme, carros de guerra, además su conocimiento era grande. Pero otra de las cosas que Egipto tenía también, que era malo, era la idolatría, que ellos adoraban a demasiados dioses. ¿No cree usted que Jacob y la familia de él debería de continuar recordando la promesa que Dios les dio de una tierra que fluye leche y miel? Que al fin y al cabo, esa promesa se la dio a Abraham, después se pasó a Isaac y a Jacob. Y ellos deberían de haber continuado recordando la promesa que Dios les había dado. Aquella tierra que fluye leche y miel. Aquella tierra donde Dios mismo gobernaría su pueblo y ellos mismos serían entonces el pueblo de Dios. Pero ellos decidieron quedarse por mucho tiempo en Egipto. Por mucho tiempo. Entonces aquí vemos lo que leímos en nuestro texto, que
Israel fue esclavizado. Israel fue oprimido. Israel entonces estaba siendo, tenía muchos sufrimientos, mucho. De dos maneras el pueblo estaba esclavizado: corporalmente y espiritualmente. Corporalmente, como lo dijimos, ellos sufrían azotes, ellos eran oprimidos por los guardias que les pusieron, y espiritualmente, claro que no tenían ellos comunión con su Dios. Claro que ellos no tenían un lugar de adoración, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperanzas tenían estas personas? ¿Cuál era la esperanza que este pueblo tenía? Porque ellos mismos no podían salvarse a ellos mismos por sus propias fuerzas. Recuerde que el imperio de Egipto era un imperio temible. No estamos hablando de un pueblo ligero, sino que tenían unos guerreros robustos, tenían armas. Ellos planeaban muy bien los ataques. Entonces, esta era una ciudad grande, un país muy grande, prosperado. No podían ellos rescatarse a ellos mismos. No podían ellos hacerle guerra a Egipto. Ellos sufrían. Entonces, ¿cuál era su esperanza? Solamente su esperanza era Dios. Solamente su esperanza era Dios. El Señor mismo dice aquí en nuestro texto que leímos al principio, véalo por favor, en Éxodo 3 igual, en el versículo 8, mire lo que dice. Dice que Él mismo tuvo que bajar del cielo para rescatar a estas personas. Él mismo tuvo que bajar. No era por las fuerzas de Israel, no era por sus fuerzas. Era por la fuerza de Dios. Era por la fuerza de Dios. Se ha llegado el momento de Dios intervenir en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace para liberar a este pueblo? Él levanta a un líder llamado Moisés, el cual Dios lo envía al faraón y al pueblo. En el capítulo 3 de Éxodo, el Señor se revela a Moisés en una zarza ardiente. Y Él le dice que Él sería el que conduciría a su pueblo fuera de Egipto. Aquí Moisés, antes de presentarse ante ellos, debería de por lo menos entender tres cosas. La primera, bueno, ¿quién es usted? ¿Quién es este Dios? ¿Cuál es su nombre? La segunda, ¿para qué los vas a libertar? La tercera, ¿hacia dónde los vas a llevar? Y vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. La primera, ¿quién es este Dios? ¿Cuál es su nombre? Veamos Éxodo, por favor, 3, del 13 al 14, si puede ver ahí en su Biblia. 3, del 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo a Moisés, Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos de los siglos. El gran yo soy. El nombre por el cual Dios se reveló a Moisés. Este nombre tiene una profundidad muy grande, hermanos. Muy grande. Lo que quiere decir el nombre, el gran yo soy, es que Dios es autoexistente, que Él no tiene necesidad
de existir por alguien más, sino que Él es completo en Él mismo. El pastor John Piper habla en uno de sus sermones acerca del significado del nombre yo soy el que soy, y él da 10 implicaciones acerca de lo que significa para Dios ser quien es. Él da 10 implicaciones. Número 1, él dice así: la existencia absoluta de Dios significa que Él nunca tuvo un principio. Número 2, la existencia absoluta de Dios significa que Él nunca termina. Número 3, la existencia absoluta de Dios significa que Él es la realidad absoluta. Número 4, la existencia absoluta de Dios significa que Él es independiente. Número 5, la existencia absoluta de Dios significa más bien que todo lo que no es Dios depende totalmente de Dios. Número 6, la existencia absoluta de Dios significa que todo el universo es como nada en comparación con Dios. Número 7, la existencia absoluta de Dios significa que Él es constante. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Número 8, la existencia absoluta de Dios significa que Él es el modelo de la verdad y bondad y belleza. Número 9, la existencia absoluta de Dios significa que Él hace lo que le place y siempre es correcto. Número 10, la existencia absoluta de Dios significa que Él es la realidad más importante y valiosa. Él es más digno de interés y atención y admiración, incluyendo el universo. Estas son las 10 implicaciones que el pastor John Piper da en uno de sus sermones. Así que Moisés entonces tendría esta revelación del nombre de Dios: yo soy el que soy. Entonces, vamos a nuestra segunda pregunta, que dice: ¿para qué los va a libertar? Obviamente Dios reveló a Moisés esto antes de ser enviado. Así lo vemos en las siguientes citas bíblicas. Éxodo 7:16. Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado, dice, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Para que me sirva. Israel entonces comenzaría a tener una relación personal con su libertador. La adoración que ellos darían al Dios Todopoderoso sería una entrega total de corazón. Ellos sabrían cuán grande amor Jehová al venir del cielo a rescatarlos por ellos. Así es que una de las cosas también por la cual los iba a libertar era para que le sirviesen, para que le adorasen. En Éxodo 8:1 dice: deja ir a mi pueblo para que me adore. La adoración a Dios entonces es una forma de reconocer su grandeza, su poder y todo lo que ha hecho por nosotros. El propósito entonces del Señor de libertar a su pueblo era para que le sirvan y para que le adoren. Para que le adoren. Este pueblo, hermanos, no tenía humanamente hablando ningún valor. Y es que este era muy inferior comparado al pueblo egipcio. Pero a Dios le plació revelar su poder a través de ellos. Y Él los escogió para separarlos de los egipcios, para sacarlos de esa tierra. Mira lo que dice Deuteronomio 7, del versículo 7 y 8. Deuteronomio 7, del 7 al 8. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Lo ve usted? ¿Cómo este pueblo era el más insignificante? Por amor Dios los iba a libertar, para que lo adorasen, para que conocieran su nombre, para que le sirviesen, para que tuvieran una relación con su libertador. En Éxodo 15, el Señor dice nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos estar agradecidos a nuestro Señor. Esta es una alabanza que al redimirlos Dios, el pueblo cantó.
el pueblo cantó. Dios también entonces lo rescató para mostrar su poder. En Isaías 43:10 dice que lo rescató para mostrar en ellos su carácter, su deidad, para que ellos fueran testigos del poder de la salvación y para que ellos anunciaran las maravillas que Jehová había hecho con ellos. Lo tercero entonces que Moisés debería saber es hacia dónde los va a llevar. Hablamos entonces del nombre de Dios, hablamos para qué los iba a rescatar y ahora vamos a ver hacia dónde Dios los iba a llevar. Como vimos entonces, esta fue la promesa hecha a Abraham, reafirmada con Isaac y a Jacob. Era la tierra prometida, era la tierra donde fluye leche y miel. Esta tierra era su destino final del pueblo de Israel. No era Egipto, sino era la tierra de Canaán, la tierra que Dios les iba a dar, la tierra donde Dios sería su Dios para ellos, donde el pueblo serviría al Dios Todopoderoso. Finalmente, entonces, hermanos, el Señor rescata a Israel y los conduce hasta la tierra prometida. Y esta es la historia que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender de esta historia? ¿Cómo nosotros podemos asimilar esa historia y aplicarla a nuestra vida? ¿Qué paralelo hay entre esta historia y nuestras vidas cristianas? Bueno, hermanos, el éxodo que acabamos de ver, esta historia, es también nuestra historia. ¿De qué manera? Este mundo es comparado con aquel Egipto donde ha esclavizado el corazón del hombre, donde hay idolatría, donde hay placeres. Y estos placeres capturan el corazón del hombre, capturan la humanidad. Tú y yo éramos también un pueblo insignificante, personas que no daban nada por nosotros, personas en esclavitud del pecado, esclavizadas a Satanás y esclavizados al mundo, a este mundo que es el Egipto moderno. Éramos un pueblo oprimido. Nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón vivían encadenados a los placeres de este mundo. En Efesios 2:2, la Escritura nos dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que no es el espíritu de Dios que domina la humanidad. Toda persona que vive bajo los deseos de este mundo vive esclavizado a Satanás. En el libro de Tito 3:3 nos dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia e envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así es como nos encontrábamos. Un pueblo esclavizado, un pueblo oprimido, un pueblo que no tenía ninguna posibilidad de libertarse a ellos mismos. Nosotros no teníamos, así como Israel no tenía la capacidad, no tenía la fuerza para libertarse de Egipto, para libertarse de ese pueblo. Nosotros no tenemos la capacidad de libertarnos por nosotros mismos del pecado, por libertarnos de las manos de Satanás, por libertarnos de este mundo. Es necesario que Dios mismo intervenga en nuestras vidas. Y recuerde que vimos que Dios mismo bajó del cielo, leímos en Éxodo, bajó del cielo, escuchó el clamor de este pueblo de Israel, escuchó el clamor de la opresión. Así mismo es nuestra condición que vivíamos antes de Cristo, un pueblo oprimido, sin ninguna posibilidad de libertarnos. Y fue necesario también que Dios descendiese desde los cielos para libertarnos,
para libertarnos, para darnos libertad. Para darnos libertad. ¿De qué forma Dios descendió del cielo? En la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Él descendió para librar al pecador, para librarnos de esas cárceles, para librarnos de nuestra maldad. Vimos que Moisés, antes de presentarse al faraón y al pueblo, él tuvo que saber las tres cosas que vimos. ¿Quién era Dios? ¿Cómo se llamaba? ¿Y para qué él me iba a rescatar? Y la tres, ¿hacia dónde me va a llevar? Estas tres preguntas también nosotros debemos de tenerlas presentes y conocerlas también. Es importante conocer quién es Dios. ¿Quién es este Dios que me va a rescatar? ¿Cuál es su nombre? ¿Hacia dónde me va a llevar? ¿De qué me va a rescatar? Así como el gran yo soy se presentó a Moisés, así también a nosotros se nos ha presentado el gran yo soy. Jesucristo fue aquel quien habló con Moisés y dio a conocer este nombre. En el Nuevo Testamento vemos el Señor Jesucristo aplicando, dándose ese mismo nombre del gran yo soy a Él mismo. Él mismo dice que Él es el pan del cielo. Miremos 7 veces el Señor Jesucristo en el libro de Juan habla de yo soy. Número 1, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: yo soy el pan del cielo. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera. Es una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con ese nombre. Y es que Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo es el que habló con Moisés. Y ahora también Él mismo desciende y también se revela a nosotros como el yo soy. Ahora, lo segundo que debemos de conocer entonces, ¿para qué Él me va a rescatar? ¿Para qué Él me va a sacar de mis pecados? Así como entonces Israel fue libertado de Egipto, así también nosotros somos libertados del pecado y de este mundo con un propósito de ser un pueblo santo, un pueblo que se separe del mundo, del resto de la humanidad, un pueblo separado para Dios, un pueblo para que le sirva. Recuerden que ese pueblo iba a estar sacado de Egipto para que sirviese a Dios, al Dios Todopoderoso, para que le adorase. Pues eso mismo que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que sirvamos y le adoramos, que seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. El Señor Jesucristo entonces nos ha libertado de nuestros pecados y de este mundo de maldad. Nos ha hecho suyos para adorarle y exaltar su grandeza. En Romanos 6:17 dice que nos hace libres del pecado. En Juan 17:16 nos dice que nos hace libres del mundo. Y en 2 de Corintios 4:4 nos dice que nos liberta de Satanás. Entonces, en Jesucristo, nosotros somos libres de estas cosas, los cuales nos tenían esclavizados. Y como consecuencia, estábamos destinados a morir. ¿Cómo me rescató entonces? ¿Cómo nos rescató, hermanos? Hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo fue a la cruz. Fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Para que tu vida y mi vida no quedara esclavizada. Para que nosotros gocemos de libertad, para que nosotros gocemos de una comunión con Él. Éramos un pueblo insignificante. No teníamos fuerzas para salir de nuestras cárceles. No teníamos fuerzas para salvarnos a nosotros mismos. Solo el Señor Jesucristo tiene el poder para salvar la humanidad.
Solo el Señor Jesucristo descendió, fue a la cruz y Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. La tumba vacía es la señal de que el Señor Jesucristo fue aceptado por el Padre. Hermanos, el que piense que puede rescatarse por él mismo, se engaña a él mismo. Se engaña a él mismo. ¿Cómo debe ser entonces nuestra reacción por lo que Él hizo? Agradecimiento, adoración y caminar en sus estatutos. Entonces, lo tercero que debemos de saber, ¿hacia dónde me va a llevar? ¿Hacia dónde me va a llevar? Por favor, vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Capítulo 21, vamos a ver lo que dice Dios. Apocalipsis 21. Versículo 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios, y Él morará con ellos, serán su pueblo. Enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pasaron. Ha dado una tierra nueva. Hermanos, este no es nuestro destino final. Este no es nuestro destino final. Y aunque a veces mire lo que ofrece el mundo. Como Egipto, todo lo que tenía, todo la mejor armada, la tecnología, el dinero, la economía, la prosperidad. Israel se quedó más de lo que debía de haberse quedado. No pongamos nuestros ojos en este mundo. Este no es nuestro destino final. Mire la promesa de Dios que nos da. Una tierra nueva para nosotros también. Una promesa donde Él mismo estará con nosotros. Él mismo estará con nosotros. No pongas tu vista en este mundo. Hay un libro que nosotros estamos viendo que se llama Hacia la Meta, del pastor Otto Sánchez. Y él menciona algo que en la página 25 él menciona lo siguiente. Él dice lo siguiente en este libro. Dice: este mundo tiene déficit de atención con todo lo relativo a Dios. Pero no debería de extrañarnos, dice, porque siempre ha sido así. En todas las épocas, el ser humano no le ha prestado atención a Dios. Lo que sí debería preocuparnos es que los cristianos nos distraigamos y perdamos de vista su carácter. Y por lo tanto, caigamos en una religiosidad vacía y sin ningún propósito. Dios es como es y existe en lo que llamamos la absoluta perfección de ser. Él no nos necesita, dice, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Por lo tanto, no debemos dejar que esa distracción del mundo en cuanto a Dios nos contagie también a nosotros. No puedo dejar que los espejos y las golosinas de este mundo me distraigan de dos aspectos fundamentales de Dios: lo que Él es y lo que Él hace. Amén. Hermanos, que nuestro corazón y nuestra mente esté en la tierra que Dios ha prometido para nosotros. Este Egipto moderno no es la tierra prometida.
vayamos hacia la meta, caminemos hacia adelante, adoremos a nuestro Dios, conozca su nombre, dedique tiempo a leerle, a conocerle, para que cuando le pregunten, como Moisés le dice al Señor, y si me preguntan, ¿qué diré de ti? ¿Quién eres? Nosotros debemos conocer a Dios a través de su palabra, estudiar los atributos del Señor, prepararnos para que cuando alguien le pregunte, ¿quién es ese Dios que me va a rescatar? ¿Quién es ese Dios que tú dices que me va a sacar de mi esclavitud? De que de su boca salga palabra de Dios, que de su boca salga quién es Dios, quién es Dios. Y usted pueda dar una respuesta a esas personas que se encuentran esclavizadas por el pecado. Amén. Y quiero decirles algo aquí maravilloso, ¿eh? Al ver este paralelo, aquí hay cientos de años entre lo que Israel vivió en Egipto y Cristo y su venida. Y nosotros. Pero es como maravilloso ver que, aunque usted no lo mencionó específico, pero está ahí, Israel fue liberado con sangre de un animal que había que degollar y esa sangre ponerla en el dintel de la puerta. Y cuando el ángel de Jehová pasaba y veía esa sangre, esa familia era librada. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia y nos libra. O sea, ese paralelo es maravilloso. Este no es nuestro final, este no es el cielo aún. Aquí vamos a tener mucha aflicción y Dios algún día nos liberará. Gracias, mi hermano. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Cuánto necesitamos conocer de tu nombre. Cuánto necesitamos, Señor, meditar en tus atributos. Cuánto necesitamos, Señor, aún tener más una comunión contigo, para que cuando nos pregunten quién es ese Dios que me va a rescatar, podamos dar respuesta. Padre, ayúdanos a prepararnos y a no poner nuestra mente en esta tierra, a poner nuestra mente en la promesa que tú has dado, la nueva Canaán, la Canaán celestial, porque ahí es nuestro destino. Este mundo pasará y sus placeres, mas tú, Señor, eres eterno, y tú nos has rescatado de nuestros pecados y nos has dado vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este día y por tu palabra. Que tu nombre siempre sea engrandecido, honrado y adorado por los siglos de los siglos. Amén.